Bien, estamos por comenzar en este nuevo webinar que se llama Cuando el guión no está escrito. ¿Por qué el liderazgo exige o se beneficia o se complementa desde la improvisación? Eh, Voy a partir presentando, hola desde Puerto Montt, saluda Masna ahí, hola Masna, bienvenida. Voy a partir presentando a Ricardo, Ricardo Lama. Él es socio fundador de Hooks Consultores, y además es profesor part-time del ESE. Así que, hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Hola Daniel, muchas gracias. Bienvenido. Y hoy tenemos un invitado, un lujo, tenemos a profesor, académico, investigador, ¿ah? Álvaro Espejo. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Vamos a partir. Es probable que muchas personas se vayan uniendo en la medida que vayamos avanzando. Ahí siguen sumándose personas. Hilda se unió, bienvenida. Y vamos a partir haciendo una pregunta bien sencilla y ahí Álvaro después tú nos puedes complementar, que es cuando uno o una escucha o visualiza el concepto de improvisar, de improvisación. Y además hoy lo vamos a ligar con liderazgo, ¿no? Pero cuando escuchamos el concepto improvisación, ¿qué es lo primero que viene a la mente? ¿Qué es lo primero que emerge en en la conciencia o en el preconsciente que le llaman algunos, como al nombrar improvisación? Y ahí podemos probar el chat de nuevo, las personas que se han ido incorporando ahora, que creo que ya saludé a todos y todas, Clara, Daniela, Gilda, todos los demás. Por favor, en el chat pueden Oye, ya escribir. Daniel, te puedo ¿Sí? interrumpir un segundo. Yo creo Por su- que liguémoslo inmediatamente al liderazgo. O sea, que Ok, preguntémosles por el chat que nos contesten qué les pasa cuando escuchan la palabra improvisación relacionado al liderazgo. perfecto. Entonces, ¿qué nos pasa cuando escuchamos la palabra improvisación ligada al liderazgo? ¿Nos parece algo que tiene algún sesgo? ¿Nos nos evoca algo positivo, negativo, neutro? ¿Qué es lo que emerge? Así, Tan de tímido, tan tímido. primeras. Sí, sí, los primeros minutos normalmente generan. Y además que las personas en esta, ¿ya? Ahí la Qué Jime buena cosa. habla de capacidad de respuesta. Ok, improvisación y liderazgo lo relaciona con una capacidad de respuesta. Masna dice oportunidad de salir jugando y lo liga creatividad, con creatividad, oportunidad de salir jugando y se relaciona con creatividad. Está bueno. Ahí, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí, no sé si Roberto, Priscila, Gustavo, Roberto. En principio, pareciera que no pegan ni juntan. Pero si piensas en que la improvisación es igual a maestría, empieza a hacer Wow. sentido. Perfecto, Roberto, ahí está sacando ya conceptos más pesados en términos de contenido, ¿eh? Y Gustavo dice adaptación, capacidad adaptativa. Mira, ya tenemos algunos componentes ahí. Si quieren seguir como aportando, bienvenidos todos los aportes. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Y Álvaro, bueno, hay un comentario más de Priscila que es, negativamente hablando, improvisar sería poca preparación. ¿Ya? Ahí tenemos uno más, poca preparación. La Entonces, amiga de- sí, es amiga, más que amiga de Hooks, Priscila. Eh, Álvaro, ah, vamos a ir respondiendo esto un poquito más, pero primero, ¿por qué llegas tú a la improvisación y por qué llegas a vincular improvisación con liderazgo? ¿Sí? Mira, bueno, saludar a los que se han ido incorporando. Y yo llegué a través del teatro. Déjame contarte muy rápidamente un poco mi trayectoria. Ricardo la conoce, nos conocemos hace muchos años, Ricardo. Eh, pero yo partí haciendo teatro en el colegio a los 10 años
Ah, Hice toda mi vida teatro en el colegio, salí del colegio y empecé a dirigir grupos de teatro a la vez que seguía actuando y tomando talleres mientras estudiaba ingeniería, cosa que parece media contradictoria. Ingeniería e improvisación, y sí, la verdad que la ingeniería es bastante de ir resolviendo problemas más bien de una manera conocida que de una manera improvisada. mm, Pero seguí con el tema del teatro hasta que me fui a hacer un doctorado a Barcelona, en el ámbito de management y especializado en temas de liderazgo. Y a la vez de que yo hacía el doctorado, estaba estudiando teatro en Barcelona, en una academia, en una escuela muy especial, además, una escuela dirigida por un actor y director argentino, donde el foco era el actor creador. El actor no como alguien que representa lo que otro escribió, sino que como alguien que crea. Entonces a mí me pasó que durante toda mi formación teatral, yo trabajé mucho y tuve que esforzarme mucho por reforzar algunos aspectos que estaban algo débiles o algo olvidados en mí. Uno era la conexión emocional. Que un actor sin emoción, un actor sin poder acceder a su emoción, no sirve como actor. mm, Y el otro era el tema que bien dicen acá, que tiene que ver con la improvisación, que es la creatividad, y de cómo crear a partir de los elementos que tú tienes, siempre estar proponiendo algo nuevo. Y entonces se me juntaron esos dos mundos de mi mm. doctorado en liderazgo y el ámbito del desarrollo teatral. Y yo estoy hablando hace 25 años. Creé cuando estaba en el IES en Barcelona, en la Escuela de Negocios, lo que se llamaba el Improvisation and Theatre Group, que era con Ah, alumnos. Yo estaba haciendo mi doctorado, pero aquí metíamos alumnos de doctorado y alumnos de MBA principalmente, en un grupo de teatro donde armamos varias cosas por varios años. Y ahí mm, empecé a probar esto que yo tenía en mi mente, que era decir, hay algo que necesita el liderazgo que se relaciona con lo que yo estoy viviendo en mi entrenamiento teatral y particularmente cada vez me hacía más sentido que era este mecanismo de la improvisación el que podía aportarle un valor más grande al mundo del liderazgo. Entonces, estoy perfecto. hablando de estos 25 años donde he ido desarrollando esta idea y poniendo en práctica esta idea, también con cursos dirigidos a alumnos de MBA y de máster, donde hemos ido trabajando a través de las herramientas de improvisación teatral en el desarrollo de ciertas competencias de liderazgo y cómo enfrentar ciertas situaciones de liderazgo. Entonces, ese es un Perfecto. poquito el camino. Excelente. Bueno, se han ido incorporando un par de personas más, así que dejo el marco contextual para los que se han incorporado ahora y ahí dejo a Ricardo y Álvaro para que ustedes desarrollen y veamos la carne que hay debajo de todo esto que están mencionando, ¿no? Yo, por mi desarrollo personal, también me crucé con la improvisación, estuve 3 años ahí metido muy de lleno en la improvisación y una de las cosas que me abrió un espacio de desarrollo de habilidad nueva es esta como este principio básico de la improvisación teatral que es el no negar, ¿no? Es como yo Sí, digo sí y, ¿no? No solamente no niego, sino que acepto lo que me viene y además le agrego valor, ¿no? Este principio del sí y, ¿no? uy, no sé si Ya, sabe, pero no. está Me blureado, lo pone ¿no? borroso. No, Pero no. aquí tengo el libro, no se alcanza a ver, de Viola Spolin, que es Claro, Improvisation for the Theater, que es claro. el libro clásico donde ella propone este ejercicio del CE. Exactamente. Entonces yo los dejo ahí ahora sí con este marco de cómo la improvisación se lía con el liderazgo y ver qué carne podemos sacar ahí de a partir de tu experiencia de más de 20 años en este campo. Ricardo, ahí te dejo a ti también la palabra. Buenísimo. De hecho, para transparentar algo, yo ayer me fui a ver a Álvaro, me junté en su oficina y yo tenía toda la expectativa de poder tener un guión estructurado, hacer preguntas,
Y Álvaro, con mucho cariño y sutileza, me recordó que esto era de improvisación. Entonces, ¿a qué llevo esto? Que la sola palabra improvisar, hay muchos que por su forma de pensar, su estructura o lo que sea, es como falta de estructura, es desorden, es no estar suficientemente preparado. ¿Qué tanto de eso es con lo que llegan los alumnos y qué tanto de eso efectivamente es así y qué tanto es falta de entendimiento nomás? Bueno, como Priscila ponía aquí en el chat, ¿verdad? Decía, Ujú. improvisar sería poca preparación. Eh, y a mí me pasó que he estado dándole vuelta mucho estos últimos meses. Yo, como te decía, llevo 25 años trabajando en improvisación, haciendo cursos, trabajando con ejecutivos y también pensando en investigación sobre esto. Pero estos últimos meses me ha llamado mucho la atención porque vinieron las elecciones. Y aquí en Chile uno de los elementos que empezó a tomar protagonismo era la improvisación. Entonces se le criticaba mucho al presidente anterior, ¿verdad? Que todo era improvisado, ¿no? Estos improvisan, ¿verdad? Y de hecho, una de las promesas, si tú te metías a la página web del presidente actual, una de las promesas que tenía era que no iba a improvisar. Nosotros no vamos a improvisar. ¿Ah? Está todo muy Eh, preparado y planificado y pensado. Claro, claro. Y ahí vuelvo a este tema que ponía Priscila, porque claro, los primeros que comentaron acá hablaron de adaptación, de salir jugando, de creatividad, una cosa muy positiva de la improvisación, que también probablemente muestra el sesgo de quienes están presentes hoy día y que les interesa el tema, pero, pero la visión general de la improvisación es negativa. Es decir, es improvisación, es falta de preparación, dice Priscila. ¿Ah? Eh, y eso es no entender la palabra, porque improvisación no significa falta de preparación. Improvisación significa no previsto, Ujú. significa hacer frente a lo no previsto. Y claro, frente a lo no previsto, yo no me puedo preparar, Claro. entre comillas, porque en realidad Pero sí puedes me estar puedo tú preparado. preparar para enfrentar lo no previsto. ¿Verdad? Entonces, lo que se le trataba de achacar al gobierno anterior en realidad era falta de preparación. Mm. No era el problema de improvisar, era que no estaba preparado. Y el gobierno actual dice, nosotros sí vamos a estar preparados. Pero una cosa interesante es que si uno ve el primer mes de gobierno, trataron de implementar al pie de la letra el programa que traían Ujú. hasta que la situación cambió. ¿Verdad? Vino la guerra, vino el aumento del precio del combustible, y tuvieron que improvisar. Es que no queda otra. No es que, o sea, no puedo no improvisar. Ahora, la pregunta es, ¿improviso bien o improviso mal? ¿Y qué ¿Verdad? tan preparado estoy ¿Estoy para preparado improvisar? para improvisar? No estoy preparado para improvisar. ¿Estoy leyendo bien el entorno? No estoy leyendo bien el entorno. ¿Tengo los recursos que necesito para proponer algo que haga sentido en esta situación o no los tengo? ¿Los puedo construir o no? ¿Verdad? Eso es improvisación. Ahora, tomando eso, me estás cambiando un poco la mirada que tengo de improvisación. O sea, al contrario, el no improvisar sería el gran error, seguir haciendo lo mismo que tenías pensado originalmente. Absolutamente. ¿Verdad? O sea, si la situación cambia, yo no puedo hacer lo mismo que tenía planificado hacer antes. Mm. ¿Verdad? Por eso que cuando Daniel presentaba el seminario decía como el liderazgo exige improvisación o se complementa con... O sea, para mí es exige. O sea, yo no Mm. puedo liderar si no improviso. Mm. No puedo. Puedo implementar algo que estaba previsto, pero no estoy liderando, porque el liderar implica el entender el entorno y poder adaptar la respuesta a ese entorno. Me acuerdo que fui hace unos 5 años, 6 años, a dar un seminario de liderazgo en la Armada. Y me tocó ser uno de los dos expositores junto al comandante en jefe que era, el otro expositor era Sergio Melnik, que murió, ¿verdad? Que también habíamos compartido en la previa universidad donde yo estaba, en la Adolfo Ibáñez, él también había hecho clases allá, y él hablaba de el líder pionero.
El líder pionero que en el fondo el líder hoy en día es el que no implementa algo que se sabe, sino que es el que va descubriendo caminos, haciendo camino, ¿verdad? Haciendo camino al andar, como decía Serrat. Eh, y es un poquito lo que nos pasa hoy día, o sea, el entorno hoy día está tan poco predecible que pretender liderar sin improvisar es una pretensión utópica. Mm. De hecho, con lo que explicaste, que tú lo conectas con el teatro, bueno, tú sabes que uno de mis hobbies siempre ha sido el aikido, y me hiciste acordar la primera vez que vi una clase de aikido. Me acuerdo haber llegado y veo a dos personas haciendo aikido, que es el arte marcial que uno golpea y otro se defiende, y era tan, tan, tan sincronizado, tan armonioso, que dije, uy, qué linda la... No sabía lo que era yo, dije, qué linda la Coreografía. coreografía, cuántas horas han estado practicándola antes? Y después entendí que era todo improvisado, pero había tanta práctica previa, tanto ensayo en el cuerpo, que el cuerpo Claro, ya sabía cómo reaccionar frente a algo que de verdad tú no sabías si el combo venía por acá o por acá. claro. ¿Mm? Claro, hay una técnica de improvisación, de danza improvisación que se llama contact improvisación, que Lo nació en conozco. San Muchos en Aikido y Francisco. Contact, se da harto. Claro, el contact es fantástico porque en el fondo tú vas reaccionando frente a lo que el cuerpo del otro te va proponiendo, y se va creando eh, a partir del cuerpo, ¿no? No es una práctica de mente, sino que es de conexión corporal. Y eso es mucho. Al final en la improvisación uno tiene que usar todos los recursos que tiene, ¿verdad? Y obviamente en la improvisación teatral el cuerpo es un recurso muy importante. Ahora, yo digo, yo llegué a través del teatro. Pero, por ejemplo, en el mundo de las organizaciones se trabaja también mucho el tema de improvisación con la música y se hace mucho el paralelo con el jazz. El ¿Mm? jazz es un tipo de música donde la improvisación pasa a ser un activo muy grande. Es decir, y como bien dice Roberto aquí, dice, solo se puede improvisar si tienes maestría. ¿Verdad? Son los grandes maestros, o sea, hay que estar tremendamente preparado para ser capaz de improvisar y obviamente crear valor cuando uno improvisa, Claro. porque, claro, improvisar como responder de cualquier manera, cualquiera lo puede hacer, pero el tema es que la respuesta agregue valor. Y ahora, porque claro, tú tienes todo este mindset que viene del teatro, lo has puesto ahí con los alumnos, pero yo imagino el perfil de alumno que los conocemos, trabajamos con los mismos alumnos en general, que llega a una clase, está en una formación que es de estructura, planificación, estrategia, no sé qué, y decirle, tienes que improvisar, es algo que, sin pasar por ser muchos años teatro, algo que los alumnos pueden abrir su cabeza y pensar de una forma distinta y desarrollar efectivamente una habilidad, o la historia, la educación que tenemos todos más estándar, no ha seteado cuadrado y algo que cuesta mucho salir. Yo creo que eso es crucial. Se puede desarrollar. Ahora, yo, como te decía, hace 25 años partí con estos ejercicios, he ido desarrollando esto, también trabajando con una amiga actriz que vive en Italia, que nos complementamos muy bien en el trabajo que hacemos con los alumnos. Pero la clave es que si tú dices, como pone Ricardo acá, ya, ahora tienen que improvisar, lo que viene es un bloqueo cognitivo. O Me sea, imagino. digo, ¿qué quiere que haga? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo estamos pensando acá. Estamos pensando, ¿verdad? En la expectativa que tiene el otro y por lo tanto, ¿qué hago? Entonces, tú no puedes hacer eso con los alumnos, porque lo único que vas a lograr es que generen rechazo hacia la improvisación. Entonces, lo que tienes que hacer es ir trabajando muy de a poco con distintos ejercicios donde el alumno se dé cuenta que tiene la capacidad para improvisar. Todos tenemos la capacidad para improvisar. ¿Ah? Y desde el improvisar una cosa en una situación hasta el usar la improvisación como un mecanismo de respuesta para crear algo nuevo, algo que no existía anteriormente y algo a lo que yo no sabía que iba a llegar. Y eso es lo interesante. Entonces tú vas trabajando con los alumnos de una manera muy paulatina,
donde el riesgo es controlado, Ujú. ¿verdad? Hasta que no se dan cuenta cómo llegan a algo que jamás se hubieran imaginado. Y ahí es donde le ven el valor. Dice, wow, ¿cómo llegué a esto? ¿Ah? ¿Por qué? Porque tienen la capacidad. Es decir, nosotros más que decir, bueno, yo te voy a dar la capacidad, es que aflore la capacidad propia que tiene la persona de improvisar. Y esas capacidades son capacidades súper claras. Tú me decís, tiene que ver con, no sé, voy inventando, capacidad analítica, como son cosas que uno puede hacer, que en este, tú pensando yo sé que tú eres muy dicho que la gente se lleve un takeaway del webinar, como cosas que aquí podemos analizar y a la gente le puede quedar más o menos claro en qué tengo que pensar o qué hacer. Sí, sobre todo de las dos cosas que me preguntaste, qué tengo Ujú. que pensar y qué hacer, me quedo con la segunda. Sospeché que algo malo había dicho. Claro, porque esto se trata mucho de hacer. Yo Ujú. uso mucho una metodología que se llama Sense Making de Carl Weick, que es eh, un autor crucial en el mundo de las organizaciones, ¿ah? Aunque no debería decir de las organizaciones, porque Weick dice, no existe la organización, lo que existe es el organizing, es el organizando, es un permanente. ¿Verdad? Y él habla del sense making. ¿Qué quiere decir el sense making? Es que yo primero hago y después hago sentido de lo que hice. Y la verdad es que nuestro cerebro funciona bastante así. Creemos que todo lo que hacemos lo hacemos porque estamos súper claros, pero mucho lo hacemos y después le damos un sentido a lo que hicimos. Y el modelo de la improvisación funciona muy así. Entonces, a mí, por ejemplo, yo siempre que digo que soy actor y que trabajo con el teatro, la gente me dice, eso te debe servir mucho para comunicar, eso te debe servir mucho para hablar. Y sí, les digo, ok, pero en realidad para lo que más me sirve no es para hablar, es para escuchar. O sea, una de las habilidades más difíciles de lograr y que más se trabaja a través del teatro y a través de la improvisación es la escucha. Es muy fácil de hablar de escucha activa. Sí, mira, tienes que mantenerte silencio, tienes que hacer así. No, pero eso no es escucha activa, ¿verdad? La escucha activa es lograr focalizar toda tu atención a ese entorno y lo que te está transmitiendo, sea otra persona, sea una situación, sea un cuerpo, sea lo que sea. Y cuando yo logro eso, el poner mi atención afuera y ver qué elementos de eso que están afuera puedo recombinar y proponer una cosa nueva, empiezo a improvisar a través de esta lógica del hacer, ¿verdad? Entonces, si tú me dices qué takeaway me tengo que dar o qué habilidades tengo que desarrollar, ¿verdad? Lo primero es escucha. Y eso no la puedo desarrollar sentado en una sala de clases tomando apunte en el cuaderno. Tengo que poner mi cuerpo a disposición. Tengo que realmente ponerme en esa situación donde si no escucho, y como Ujú. decía Daniel, si no acepto lo que me viene de afuera, eh, no voy a ser capaz de proponer. Y ahí está ese ejercicio básico del sí y que decía Daniel, ¿verdad? Que es un ejercicio muy bonito, muy simple, pero en el fondo la clave es que funciona solo cuando yo dejo de pensar en lo que yo quiero poner en la mesa y acepto lo que el otro me está trayendo y sobre eso construyo. Esa es la clave para que funcione ese ejercicio. Y esa escucha que dices, Álvaro, ¿es siempre una escucha hacia afuera o hay una parte de esa escucha de que hacia adentro de cómo te sientes con la información o qué es lo que piensas de la información? No sé. Claro, porque ahí viene el sense making, es decir, esto viene de afuera, pero eso Ujú. me produce algo a mí, ¿verdad? Y a partir de eso, de lo que esto de afuera me entrega y lo que yo tengo, ¿verdad? Y yo puedo hacer con esto, es donde propongo. Porque lo que yo voy a proponer va a ser distinto a lo que tú vas a proponer. Perfecto. Ok. La escucha. Yo Oye, antes me Ricardo, sentía. Ah, dime. Ricardo, me viene una
que, escuchando lo que dicen, sorry que me meta, pero Álvaro, nosotros trabajamos con personas y me pongo en el lugar de, no sé, un emprendedor, una persona que tiene un rol de liderazgo, una persona. Y hay personas que son por estructura de personalidad más controladoras o más, Absolutamente. o más estructuradas, más ordenadas, llámalo como quieras por un tema de. Em, Tú decías que la improvisación al final es como que todos tenemos la capacidad, pero que hay que descubrirla en la práctica. Tú, en este tiempo que tú has ido como teniendo harto contacto con personas que lideran y que tienen que improvisar, ¿hay algún factor de personalidad que tú digas, mira, cuando me encuentro con este tipo de personas, efectivamente hay que hacer como clases de apoyo, refuerzo de improvisación, como que tienen más dificultades? ¿Te has encontrado? O ¿A sea, a cuánto te lleva al totalmente, psiquiatra de los que? claro. No, Daniel, por supuesto. O sea, hay ciertas estructuras de personalidad que son más abiertas al cambio, más innovadoras, que buscan más el futuro que el pasado, ¿verdad? Y que lo tienen naturalmente, lo usan todo el tiempo y se sienten muy cómodos en esa situación. Y hay otros tipos de personalidad que, como tú dices, son más controladoras, más estructuradas, que lo que pasa es que se sienten muy incómodos en situaciones que no son lo previsto y lo controlado. Ujú. Entonces, yo cuando hago mis cursos siempre les digo, bueno, esas son las personas que más van a aprender en este curso, las que más les va a servir este entrenamiento, porque también tienen la capacidad de hacerla. Entonces, con esas personas, lo que uno busca es, es que se sientan más cómodos con su propia capacidad de responder frente a estas situaciones no previstas, ¿verdad? Que vean que efectivamente tienen. Y además, como decía un poquito antes, la improvisación no es yo estoy aquí parado y frente a lo que me venga, pa, yo respondo. Y frente a lo que venga, no respondo. Eso sí, es parte de la improvisación y es parte de lo que ejercitamos. Pero al final, cuando uno habla de improvisación en el liderazgo, lo que busca es que tú seas capaz de generar respuestas frente a situaciones imprevistas, situaciones que son poco estructuradas, situaciones que no tienen una respuesta previamente correcta, ¿verdad? Y eso involucra normalmente un proceso. Y lo que pasa con, por ejemplo, con esas situaciones, con esas personas que necesitan más estructura, que necesitan más control, es que tú aprendes a trabajar con la improvisación como un proceso creativo. Es decir, yo voy a hacer con esto, ¿verdad? Voy a tomar lo que viene de afuera, lo voy a procesar, le voy a hacer sentido, voy a proponer algo, pero esa propuesta no es no es la respuesta final, es un proceso. Entonces, esa propuesta yo la voy a evaluar, voy a ver con quién más me puede aportar acá, quién mete, y voy a seguir proponiendo y voy a seguir proponiendo hasta que yo ya esté plenamente conforme con mi respuesta. Y esa respuesta no va a ser una improvisación, pero va a ser fruto de un proceso de improvisación. ¿Ah? Entonces, no hay que confundir, ¿verdad? La respuesta inmediata con el mecanismo de improvisación para crear una respuesta potente. ¿Verdad? Yo conecto esto con un proceso que es el proceso de toma de decisiones que usan los emprendedores. Hay una investigadora, yo le comentaba ayer a Ricardo, una investigadora que se llama Sarasvati, que cualquiera que sea emprendedor, que le interese el tema del emprendimiento, tiene que leerla. Sarasvati fue alumna en el doctorado de Herbert Simon, que es Premio Nobel de Economía. eh, el, el- el- el que propone la idea de nuestra racionalidad acotada y procesos de toma de decisiones. Y ella lo que hizo fue estudiar el proceso que usan los emprendedores exitosos, senior, con mucha experiencia, para tomar decisiones.
Y lo que vio es que es un proceso radicalmente distinto del proceso tradicional de toma de decisiones en la empresa, que es el que normalmente enseñamos, y está bien que lo enseñemos, ¿verdad? En las escuelas de negocio, ¿verdad? Y el que normalmente se aplica en una evaluación de proyectos, por ejemplo, ahí donde calculamos el VAN, a partir de, sabemos a dónde queremos llegar, sabemos cuál es el problema que tenemos que solucionar, vemos la causa del problema, proponemos la solución que es conocida para esa causa, ¿verdad? Y tenemos nuestro punto de llegada clarísimo. Ella dice, no, 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 ese es el proceso causal, pero los emprendedores lo que hacen es usar un proceso efectual, es decir, en vez de la causa van al efecto. Es- y lo que hacen es decir, ¿qué tengo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que yo conozco? ¿Cuáles son mis recursos? ¿A quiénes conozco? ¿Verdad? Y con esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Y no solo lo que puedo hacer, lo hago. Y una vez que lo hago, voy incorporando más personas, decir, mira, hice esto. Ah, sí, mira, me gusta, pero en realidad lo que yo necesito va más por este lado. Ah, ya, bueno, a ver si esto se puede adaptar para allá. Y vamos, y lo vamos modificando. Entonces, el emprendedor no se enamora de su producto final, sino que se enamora de la oportunidad que está detectando. Y Mm, no sabe cómo lo va a resolver. No sabe cuál va a ser ese producto final, porque ese producto final va a ser un producto de un proceso de modificación permanente. ¿Verdad? Ahí yo en general uso dos casos que son bien bonitos, que uno es el caso de Play-Doh, la plasticina esta que usan todos nuestros niños, ¿verdad? Que vale como 10 lucas la cajita con unos cuantas y que, plasticinas. después hay que aplastar, pegar la alfombra, la conozco. Claro, Sí. pero el Play-Doh originalmente era un jabón para limpiar el hollín de las estufas a carbón. No tenía idea. Eso es lo que ¿Ya? era. ¿Ya? Era un limpiador del hollín de una estufa a carbón. Lo que pasó es que de repente se dejaron de usar las estufas a carbón y Ujú, se pasó a usar otro combustible, ¿verdad? Que dejó de dejar hollín. ujú, Y esta gente decía, ¿qué hacemos con esto? Y el dueño tenía, no me acuerdo ahora si era una prima, una sobrina, no sé qué, que hacía clases en un jardín infantil, ¿verdad? Y ella le dijo, oye, leí en alguna parte que estos limpiadores se pueden usar como para hacer figuras, tú me pasarías ahí algunos porque necesitamos hacer figuras, viene la Navidad y queremos hacer... Ya, pues vamos, a ver, toma. Y los niños lo pasaron chancho. Y estos gallos decidieron entonces sacarle el componente de jabón, ujú. ponerle colores, y bueno, se asociaron con un tipo que tenía un programa en televisión, le pasaron todas las cosas gratis, ¿no? Y el tipo empezó a usarlo en su programa y ya fue... Y obviamente dejaron de producir jabón y empezaron a vender por mucho más esto que ya hacían, digamos. Y así hay otros muchos casos, digamos. Pero en el fondo es como yo leo el entorno, veo las oportunidades, uso los recursos, voy probando, voy votando. Una de las cosas importantes que dice Sara Sarasvati es que, por ejemplo, el emprendedor nunca calcula el VAN de su proyecto porque no sabe qué es lo que va a hacer. Lo que calcula es no cuánto va a ganar, sino cuánto estoy dispuesto a perder. O sea, ¿hasta cuándo le puedo meter a esto sin que me deje en el suelo y que no pueda volver a pararme? Entonces decir, mira, si llego hasta aquí y todavía no veo nada, yo me salgo. Entonces es una lógica distinta de funcionamiento. Y Entonces, ahí pensando que... lo último, Ricardo, sorry. Perdón, dale. Entonces, desde el liderazgo también más de la Ujú. gran empresa o de más tradicional, obviamente va a haber situaciones en las que yo voy a ir por la lógica causal tradicional, ¿verdad? Y va a haber otras situaciones donde esa lógica no me va a servir. Y es ahí donde puedo aplicar esta lógica diferente. Iba a hacer lo mismo, porque actualmente, o sea, históricamente hemos escindido, hemos hecho la diferencia entre un emprendedor y alguien que trabaja en una organización. Pero actualmente el mundo está tan cambiante que tengo mis serias dudas, y creo que mucha gente tiene las serias dudas de que tenga que seguir siendo así. Y por eso habla ahora mucho de intraemprendimiento y la mente emprendedora dentro de la organización. Creo que esas capacidades de alguna forma sí o sí ya no son tan optativas. Creo que sí o sí tenemos que irle incorporando en personas que están en organizaciones.
Absolutamente, absolutamente. Y lo vemos hoy día. Bueno, tenemos un ejemplo más o menos reciente que fue el tema del COVID, por ejemplo, donde Ujú. de un segundo a otro te cambió el mundo, pero de un segundo a otro, y las empresas que hacían autos tuvieron que empezar a hacer, no sé, otras cosas. Las empresas que hacían desodorante ahora hacían alcohol gel. Tienes que leer el entorno y decir, ¿qué hago en esta situación? Y pasa el COVID y yo tengo dos opciones. O sigo con lo que empecé a desarrollar o vuelvo a lo que tenía antes. ¿Eh? La cosa no está escrita. En el fondo es siempre estar atento a cómo este entorno va moldeando tu rango de posibilidades. Y ahí en el rol de líder, pensando, a lo mejor no tanto que el líder mismo sea quien lo hace, sino el cómo facilita eso en su equipo. ¿Hay algo que tú has visto que los líderes pueden hacer o dejar de hacer para facilitar eso dentro de su equipo? Absolutamente, sí. Hay, hay un, hay un artículo. Se me fue ahora el nombre, pero en el fondo usa toda esta metodología para el liderazgo, es decir, cómo yo todo este proceso que te estoy nombrando lo puedo hacer con los equipos. Es decir, todo este, que al final es un proceso muy parecido al que se usa en el mundo de la innovación, Ujú. creando pilotos, evaluando, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es doy el espacio para que sea la gente la que va proponiendo, ¿verdad? Y esa propuesta, en vez de decir, sí, esto va o no va, es un insumo con las otras propuestas para ir construyendo en conjunto, ¿verdad? Y el mecanismo se va construyendo como equipo, ya no solo individualmente, sino que como equipo. Entonces, eso es un mecanismo que podemos implementar para cualquier situación donde la respuesta no esté previamente establecida. Si al final, entonces, claro, el mundo está cambiando rápido y nos vamos a enfrentar con cosas que no habíamos anticipado todo el tiempo. Pero incluso nosotros que trabajamos con personas, sabemos que la respuesta de las personas a una situación particular va a ser siempre distinta. Nunca vamos a poder anticipar con precisión la respuesta de otra persona. Por lo tanto, solo el hecho de trabajar con personas implica que tengo que estar abierto a ir modificando el esquema establecido que yo tenía. Entonces, siempre voy a encontrar problemas poco estructurados, siempre voy a poder encontrar problemas donde la respuesta no está clara y siempre ahí voy a poder usar este mecanismo. Y ahí, pensando, a mí me toca hacer clase igual que a ti y nos toca también formación. Y la cosa que me come la cabeza es que finalmente, como seres humanos, todos tenemos este piloto automático de que siempre tiendo a hacer algo parecido o pensar de una misma manera. Y yo lo que más me cabeceo al tratar de cambiar conducta o cambiar, muchas veces digo conducta, mindset, es como, ¿cómo logro que la persona en el momento que esté en la situación se dé cuenta que tiene que pensar distinto o hacer algo distinto? Eh, en tu caso, pensando justamente en esto, ¿hay algo que tú hayas descubierto o profundizado o te has dado cuenta que permite tener esa conciencia de que tengo que no hacer lo que siempre he hecho y hacer algo distinto, que aplica obviamente a improvisación y aplica a cualquier cambio en realidad? Claro, cuando yo hablo de escucha, me refiero Ujú. mucho a eso. Ya. Que en mi escuela se llamaba tener las antenitas paradas. Estar siempre con las antenas, es decir, hay algo, hay un input que me está diciendo que no lo veo, pero que si le pongo atención, me dice que mi respuesta habitual no va a ser efectiva en esta situación. Eh, entonces, el poder estar atento a esos inputs, o a lo mejor cuando empiezo a hacer la respuesta habitual, ups, algo que normalmente pasa, no pasó aquí. Mm. Paro y digo, ¿qué está pasando? ¿Cómo reenfoco? ¿Qué modifico? ¿Qué puedo modificar en este momento que haga más sentido para que esto que está pasando? Porque cuando yo hablo de la escucha, no es escuchar las palabras de otra persona, es estar atento a todas estas señales que nos transmite este entorno.
Por eso yo trabajo mucho el ejercicio este del CE, yo lo Ujú. complemento con un ejercicio físico, donde la única señal que tú recibes es a través de un palito que tienes en contacto con otra persona. ¿Ah? Entonces, si no focalizas tu atención en esa señal que te está mandando la otra persona, el palito se va a caer, no va a funcionar el ejercicio, ¿verdad? Pero eso requiere una disposición corporal, cerebral, ¿verdad? A decir estoy atento, porque efectivamente como tú dices, Ricardo, y sobre todo nos pasa en situaciones de alta tensión, es que nos vamos a lo que ya sabemos. Y como que cerramos, nos ponemos unas anteojeras, ¿verdad? Y Sí. cerramos el vínculo con el exterior y vamos a Ujú. lo que ya sabemos hacer, pero a veces eso nos puede traer mucho problema. Entonces, el poder generar esa sensación de apertura, decir, a ver, voy a estar atento a qué es lo que está pasando afuera, creo que es lo clave. Y cuando hay más experiencia, hace como 2 semanas nos tocó con Álvaro hacer un curso a un grupo bien particular. Él es un curso, yo hice otro, pero nos tocó el mismo grupo objetivo, donde teníamos personas de 70 hasta, no sé, unos de 80 años y otros de veintitantos. Era bien particular. Y en mi caso me tocó hacer negociación. Y era impresionante ver el estilo distinto de negociación de los más jóvenes, que era como avanzar, objetivo, claro, hacia allá voy, versus la gente con mayor experiencia, que eran los señores que se sentaban así, escuchaban, y mi sensación, y puedo estar equivocado, Álvaro, si tú tienes esa experiencia, es que al tener más experiencia eran personas que habían descubierto en su sabiduría de que tenían que escuchar más, ¿ah? Tenían que escuchar más, entender más, y eran capaces de dirigir la situación hacia un lugar que ellos querían, pero no empujando, sino desde esta real escucha. No Claro, y sé si eso... probablemente también eran mucho más conscientes de que no sabían exactamente a lo que iban a llegar. Los jóvenes deben haber tenido súper previsto aquí, mira, Mm. esto es lo que voy a conseguir, esto y para eso voy a... Estos otros decían, yo voy a llegar a algo bueno, Mm. pero la solución la vamos a construir en el momento. De hecho, Sí. ahora que lo dices, son puros emprendedores, po. Alineados con lo que está diciendo, son emprendedores con mucha experiencia. Claro. Hoy me meto de nuevo, primero Por porque favor. es 1/4 para la 1 y dijimos que a 1/4 para la 1 más o menos íbamos a ver si había alguna pregunta. Las personas que se incorporaron durante el webinar, si quieren comentar o decir algo a través del chat, es el momento. Y yo quiero decir que hay una, no sé si metodología, pero que nace Kate Johnston, que cuando se hace improvisación teatral que se compite, hay varias reglas que se sancionan. Por ejemplo, decir no. Si tú dices no arriba del escenario, eso es una falta. Si tú usas un estereotipo, así como alguna cosa que es muy conocida o estereotipada, eso también es una falta. Si tú hablas encima del otro y no dejas que el otro articule su argumento, eso también es falta, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasaba es que eso se entrena. Eso uno dice, pero improvisación, ¿para qué van a entrenar improvisación? Sí, pues eso se entrena y esas son las cosas que se entrenan. Y a mí lo que me pasaba es que después salía a la calle y claro, era difícil decirle que no a la gente, ya no estoy con la talla del estereotipo, ya no, como que esas reglas, cuando uno las practica, dice, construyen algo en función de cómo yo tengo una actitud frente a los demás. Y se desarrolla una habilidad. Y con eso, Álvaro, hay una pregunta en el chat que dejó Manda hace un rato, que no sé si la intuición es una de estas habilidades que se desarrolla, pero hablando de la escucha activa o la escucha de verdad presente, que tiene relación, me imagino, con la intuición, la pregunta dice así, ¿no? Como, ¿juega algún papel la intuición en la improvisación? Vale. Voy a las dos cosas que están relacionadas, ¿verdad? Lo Sí. primero, es una habilidad y que se desarrolla y se puede desarrollar y por eso que es tan importante que las personas vean que tienen la capacidad de lograrlo, porque una vez que lo haces, ves el potencial, ves los resultados
y dice, ah, ¿sabes qué me interesa? Como te pasaba a ti, ¿verdad? Me interesa seguir haciendo esto. Eh, Me interesa en una reunión de equipo en la empresa no estar pendiente del punto que yo quiero poner sobre la mesa, sino ver qué están ofreciendo los otros y qué se puede construir con eso, ¿verdad? Y tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, es una habilidad. Ahora, por supuesto que tiene mucho que ver con la intuición. Porque, ¿qué es la intuición? La intuición uno dice, ah, esta es la guata, ¿verdad? La guata. Algo me dice que. Pero la pregunta acá es de dónde viene la intuición. ¿Ah? La intuición es la combinación de dos elementos. Uno es el mirar la situación global en lugar del detalle específico. ¿Ah? Las personas que tienen una alta capacidad de intuición siempre están mirando lo que se llama el big picture, ¿verdad? Es como no la hoja, sino que el bosque. Siempre están viendo qué es lo que está pasando acá. Y eso lo están, a nivel subconsciente, lo están relacionando con su propia experiencia. Entonces, cuando hablaba Ricardo, estos son emprendedores con muchos años de carrete, ¿verdad? Eh, es su propia experiencia. Ellos ya han pasado por situaciones parecidas, saben lo que funciona en una situación, saben lo que no funciona y son capaces de entender en este big picture cuál es cuál es el elemento distintivo que hace que esto funcione y que esto no funcione, ¿verdad? Y por eso que naturalmente saben Mm, cómo responder a esa situación. ¿Verdad? Esa es la intuición. Algo me dice que es por aquí, pero ese algo no es mágico. Es porque tú has visto situaciones parecidas, pero identificas qué es lo distintivo de esto y ves hacia dónde ir, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la gente con alta intuición naturalmente usa esta capacidad de improvisación. Lo hace más natural. En los que no tienen la intuición tan desarrollada o no confían tanto en su intuición, es algo que tenemos que desarrollar. Y la intuición, como tú lo planteas, no sé si lo entendí bien o no, pero me sonó algo, algo más bien racional. ¿Lo estás viendo así Lo que o...? pasa es que es a nivel subconsciente. ¿Ya? Entonces, efectivamente, es un proceso racional, Ujú. pero muchas veces no eres consciente de que estás haciendo ese proceso racional. Y por eso que decimos es un gut feeling, Por eso te pregunto. es la guata, ¿verdad? Porque no viene de la cabeza, viene de la guata, pero viene Ujú, de un proceso racional que se llama síntesis, ¿verdad? ujú, Donde tú eres capaz de las cosas grandes sacar las particularidades, ¿verdad? Y eso, relacionarlo con tu experiencia y responder frente a eso. Lo que pasa es que se hace naturalmente y no te das ni cuenta. mm. ujú. Algunos lo tenemos que hacer más forzadamente. Oye, está buenísimo. La Magna también pregunta o plantea que si puede ser también cultivar la actitud de no dar por sentados los hechos, que tiene un poquito que ver con lo que hablábamos de por ejemplo, cuando yo me planteo frente a una negociación con ya, esto es lo que quiero, probablemente me va a dificultar si es que me encuentro, no sé, información que no conocía, argumentos que yo no tenía presentes, un punto de vista que tiene algún componente ético que yo no había visto, etcétera, ¿no? Entonces, me imagino que por ahí va un poquito en la misma línea, pero no sé si hay algo más que agregar, esto de la actitud de no dar por sentados y estar abierto a cuestionarse incluso lo establecido, porque tiene relación una mezcla con el ego, tiene una cantidad de mezcla aquí de variables importante, ¿no? Y quiero tirarlo esto para algo que, o sea, que Álvaro yo sé que maneja, pero que también tenemos todos los sesgos, ¿no? ¿Qué pasa con los Mm. sesgos de confirmación, con todos esos sesgos? ¿Cómo conversa eso con la capacidad de poder improvisar? Porque estamos tapados de sesgos. Claro, y por eso que para hacer un buen proceso de sense making, de hacer sentido de lo que está pasando, tengo que luchar contra esos sesgos y tengo que luchar, ¿verdad? Con lo que dice Masna de no dar por sentado Ujú. esto que aparentemente es así, ¿verdad? Y porque siempre ha sido así. Y porque entonces tengo que aceptar, bueno, y si no lo fuera, ¿verdad? Y en una Ujú. negociación, Ricardo, tú sabes que eso es clave, po, o sea. Mary Parker Follett, que es como la madre de toda la literatura de conflicto en las organizaciones, por ahí hace más de 100 años,
¿verdad? Ella hablaba de la integración. Ella hablaba de tres maneras de resolver los conflictos. Uno era la dominancia, es decir, bueno, yo tengo poder sobre ti, por lo tanto se hace lo que yo quiero. Otro era el compromise. Llegamos a algún punto en que los dos nos sentimos más o menos ok, ¿verdad? Y estamos dispuestos a ceder. Pero decía que ninguna de esas dos es una resolución permanente del conflicto, porque en realidad no lo resuelve, sino que dejas emociones ahí que después hacen que el conflicto reflote. Entonces, la única manera de resolver realmente el conflicto es la integración. Y la integración tiene que ver con eso, de no dar las cosas por sentadas, descubrir lo que no está dicho, descubrir lo que no está expuesto y no está a la luz, ¿verdad? Y creo que esa es la clave en esto. Decir, a ver, qué posibilidades, qué oportunidades, qué me está dando este entorno que no está siendo utilizado acá y que puedo encontrar una solución que por lo tanto se hace cargo mucho mejor del problema que estamos viviendo. Estamos en el tiempo, Ricardo. No sé si tienes alguna otra pregunta que no abra un espacio muy grande para poder ir cerrando, porque además Álvaro sabemos que tiene un Una, compromiso a una, continuación. una reunión a la una, yo sé. Entonces, una sola pregunta para cerrar. Yo imagino yo estando acá como oyente, pensar esto de la improvisación, puede ser que te haga la pregunta, haga que responda a lo que ya has dicho en el mismo webinar, pero si tú tienes que darle un consejo a una persona que cree que para él o para ella es importante empezar a improvisar más en su rol de líder, ¿qué sugerirías? Primero, prepararse. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero poder generar una respuesta adecuada y que agregue valor, tengo que tener recursos. ¿Ah? Como bien decían acá, solo los maestros son capaces en el arte, ¿verdad? En el arte los maestros son los que mejor improvisan, ¿verdad? O se atreven a improvisar. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que estar preparado. ¿Por qué? Porque yo tengo que improvisar usando lo que yo tengo y lo que yo sé y en lo que yo soy fuerte. ¿Ah? En Effectuation, ¿verdad? Sara Sarasvati habla de eso. Es decir, la respuesta que voy a dar yo tiene que ver conmigo. Y ahí también conecto con esto que pone más nada de hay que poner oreja afuera y oreja adentro, ¿verdad? La respuesta es mía, es donde yo agrego valor y donde yo soy fuerte, ¿verdad? Entonces, mientras más recursos tengo yo, mientras más preparación tengo, mientras más conocimientos tengo, mientras más redes tengo, ¿verdad? Puedo dar una respuesta que mejor se haga cargo. ¿No? Entonces, eso es una cosa. Mientras más preparado estoy, entendiendo la preparación muy ampliamente, mejor voy a responder. Segundo, desarrollar esta capacidad de escucha que hemos hablado ya aquí varias veces, que tiene que ver con estar atento a qué es lo que ocurre alrededor mío, ¿verdad? Y finalmente perder la incomodidad o sentirse más cómodo, perder el miedo de dar una respuesta intermedia que no sea perfecta, porque es parte del proceso. ¿Ah? Qué buen consejo. Sí, yo creo que me llega personalmente. Como que la respuesta, la correcta, la final, la buena, la inteligente, al tiro, a la primera. Claro. Creo que tener ese espacio para la respuesta mediana cambia bastante el escenario. Siempre Ya hay más algo que voy a poder rescatar de esa respuesta intermedia que después a lo mejor se puede transformar en la clave de esa respuesta final. buenísimo. Gracias. Buenísimo. Bien, quiero dar las gracias a todas las personas que se unieron y que nos siguen y que de manera permanente además comentan y que además después recomiendan y dejar esa invitación extendida a que si alguien quiere volver a ver este webinar o quiere invitar a alguien porque crea que necesita o le haría bien o sugerirle, puede verlo a través de YouTube en nuestro canal porque va a quedar ahí alojado como todos nuestros webinars anteriores. Doy las gracias, Ricardo,
saludo también por tu tiempo. Siempre es un gusto verte, aunque sea, y escucharte, aunque sea desde el lado virtual. Eh, y Álvaro, también, un gusto, ha sido muy entretenido tanto el proceso para llegar a esto como el propio webinar, así que esperamos volver a encontrarnos. Por ahí la gente se está despidiendo en el chat, ahí muchas gracias. Roberto Bravo, que fue muy activo, se tuvo que salir un poquito antes, pero ahí dejó su saludo también. ¿Ya? Bueno, agradecerles a ustedes la invitación, ha sido una conversación muy entretenida, por lo menos para mí, que me encantan estos temas. Les pido perdón por la falta de estructura previa en el seminario, pero era parte del desafío que queríamos poner justamente para relevar el tema de la improvisación. Por supuesto. Gracias por aceptar la invitación y lo pasé también muy bien. Nos estamos viendo, que improvisemos a gusto, yo me quedo con eso. Para improvisar bien hay que estar muy bien preparado, si no, se improvisa mal. Ujú. Muy bien. Muchas Chao, gracias. chao, que esté muy Chao, bien, chao. muchas Chao. gracias. Chao.